Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo mameluco o romper para niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, este mameluco, como les digo, es para niñas de 3 a 6 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora, para tejer este lindo romper, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Les recomiendo de que si ustedes lo van a tejer para el verano, usen una lana de algodón del mismo grosor. Ahora van a necesitar para el tamaño de 3 a 6 meses aproximadamente 95 gramos, unos 20 gramos en el color blanco y 75 gramos en el color principal. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones. También si me pueden ayudar en ver los comerciales, eso es lo que me ayuda a mí a mantener este canal gratis. Gracias por su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en este paso a paso, que es para 3 a 6 meses. Aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena aquí, voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto 2 puntos altos, 1
y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Encima del siguiente, un punto alto, llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, hasta aquí tengo un total de 100 puntos altos. Me hacen falta 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos altos. No voy a hacer aumento, ya que quiero terminar con un múltiplo de 3. Así es que voy a terminar con 108 puntos. 108 se divide entre 3. Así es que voy a hacer aquí al final estos últimos 8 puntos altos. Y aquí está la vuelta número 5 con un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, me voy a saltar un punto alto y en el tercer punto alto, contando desde el inicio, 1, 2, 3, en este tercer punto alto voy a hacer un punto B. Cada uno de los puntos B va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercer punto alto lo mismo, un punto B. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un punto B. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6 donde hemos hecho esta vuelta de puntos V. Ahora para terminar encima del último punto vamos a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 35 puntos V más un punto alto aquí que son las 3 cadenas y el último punto alto aquí al final. Y así termino esta vuelta. Ahora lo que voy a hacer aquí para la vuelta número 7 es, ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y si notan también cambié de color de hilo. El canesú que estuvieron viendo es de este vestidito que ya les mostré en el canal. Miren, en la caja de información les voy a dejar el link de este lindo vestidito. El canesú es igual, así es que no quería grabar esa parte, pero es lo mismo. Bueno, aquí para continuar, miren, vamos a girar. Voy a meter el gancho aquí encima de este último punto alto. Voy a jalar esta lazada, voy a usar este color blanco. Y aquí para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas. Miren, 1, 2, 3. Ahora miren, tenemos el primer punto B.
En este primer punto alto aquí vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente. Ahora adentro del espacio de las dos cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora en el siguiente punto alto de este primer punto V hacemos un punto alto, enredarse por frente. Otra vez más tenemos el segundo punto V. En el primer punto alto hacemos un punto alto, enredarse por frente. En el espacio de las dos cadenas hacemos punto alto, perdón, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto, enredarse por frente. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos B. Así que continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7. Tengo un total de 35 abanicos. Ahora para terminar me voy a ir encima aquí de la segunda cadena y voy a hacer un punto alto. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer una cadena, voy a girar y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en el espacio de la cadena de este primer abanico hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de los abanicos aquí hacemos un punto deslizado, 3 cadenas y en el espacio de cadena del siguiente abanico hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en medio de los abanicos, punto deslizado. Y otra vez más, repetimos lo mismo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena del siguiente abanico, 3 cadenas, en medio de los abanicos, punto deslizado. Y ahí está, así vamos a continuar para esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8. Miren aquí al final, en la segunda cadena, aquí al final vamos a hacer un punto bajo. Y ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, el canesú está terminado, miren qué lindo está. Ahora, ustedes van a decidir qué lado quieren que sea el lado derecho. Miren, está este lado y está este otro lado. Yo creo que me gusta cómo se mira este otro lado. Aquí, miren, es el lado derecho donde hicimos la vuelta de puntos bajos. Así se mira. Y bueno, así es que yo voy a escoger este lado como el lado derecho. Así es que de aquí en adelante este va a ser el lado derecho, el lado bonito que se va a ver. Así es que voy a poner este marcador ahí, miren, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Miren, tenemos un total de 35 de estos abanicos, y así es como vamos a dividir. Miren, cada uno de los delanteros que va a hacer la parte de atrás, ya cuando unamos la siguiente vuelta, tiene 4 abanicos, 1, 2, 3, 4. Para cada una de las mangas hay 9 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la espalda o la parte del frente, ya después que dividamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la segunda manga también hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para el segundo delantero hay 4. Así es que para dividir esta siguiente vuelta, esto es lo que vamos a hacer. Miren, nos vamos a regresar a la vuelta número 5 del canesú. Estas vueltas que hicimos aquí, miren, está 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí nos vamos a ir debajo, miren, de los abanicos que hicimos. Así es que vamos a poner estos puntos así. Así es que vamos a empezar encima del primer punto alto de la vuelta número 5, o más bien es el último punto alto que hicimos. Así es que nos vamos a ir al final de la vuelta número 5. Así es que vamos a jalar una lazada aquí. Yo voy a continuar con el color rosa. Y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora me voy a ir al punto donde está el punto B. La vuelta número 6 hicimos puntos B. En medio, aquí en este mismo punto, voy a hacer un abanico. Este abanico va a consistir de 2 puntos altos, 2 cadenas,
2 puntos altos. Ahora me voy a saltar al siguiente punto B. ¿Dónde está el punto B? Más bien en la vuelta número 5, en este punto en medio, y vamos a hacer aquí otro abanico. Ahí está. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Otra vez más, me voy a ir al siguiente punto B y voy a hacer otro abanico. Aquí para este delantero voy a hacer 4 de estos abanicos. Y aquí está el otro. Y ahí está. Para este delantero, miren, tengo 4 abanicos. 1, 2, 3, 4. Ahora, para dividir la primera manga voy a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me voy a saltar 9 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el punto B, donde está el siguiente abanico, miren, aquí está el punto alto. Ahí voy a hacer el primer abanico para la espalda. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora vamos a trabajar un abanico en cada uno de los puntos B. En el punto alto, miren, nada más metemos el gancho así, o más bien así. Y vamos a hacer estos 9 abanicos. Van a ser uno aquí, aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 9 abanicos para la espalda. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 9. Y estos abanicos se trabajan en el mismo punto donde hicimos los puntos B de la vuelta número 6. Así es que ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 11 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me voy a saltar 9 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el punto B, que sigue después del marcador, para este delantero voy a hacer el primer abanico. Ahora vamos a hacer 4 abanicos aquí para este delantero, van a ser el segundo, tercer y cuarto. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas con estos abanicos. Miren, para terminar aquí vamos a irnos en este último punto al final y vamos a hacer un punto alto. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 17 abanicos. Tengo 4 para este delantero, 4 para este delantero y aquí para la espalda tengo un total de 9 abanicos. Así es que se hace un total de 17 y debajo de cada manga tengo 11 cadenas. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es unir el canesú. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, donde están estas 3 cadenas. En la tercera cadena vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora de aquí en adelante esta va a ser la espalda y este va a ser el frente. Miren, así. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, en este primer punto alto aquí, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora tenemos los 4 abanicos de este delantero. En cada espacio de 2 cadenas vamos a hacer abanicos. Así es que metemos el gancho y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahí está. Así vamos a trabajar cada abanico. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas debajo de cada manga.
Terminé de hacer estos abanicos para este primer delantero, miren, incluyendo este que agregamos aquí en el centro de la espalda, tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en las 11 cadenas que tenemos debajo de la manga, esto es lo que hice, miren, me salté 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena hice un abanico. Luego me salté 3 cadenas de nuevo, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena hice el segundo abanico. Ahora aquí tengo 3 cadenas, 1, 2, 3. Me voy a saltar estas 3 cadenas y en el primer abanico aquí de la espalda vamos a hacer el primer abanico de este lado. Así es que así es como vamos a trabajar las cadenas debajo de la manga. Vamos a agregar 2 abanicos más, miren, 1 y 2, ahí está. Ahora vamos a continuar y trabajar un abanico en cada uno de estos abanicos hasta llegar aquí debajo de la segunda manga. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 9 abanicos para la espalda, miren aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos debajo de la primera manga. Me voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena vamos a hacer un abanico. Me salto 1, 2, 3 y en la cuarta cadena 1, 2, 3 y en la cuarta un abanico. Ahí está. Ahora me voy a saltar estas 3 cadenas y en el espacio de cadena del primer abanico del segundo delantero hacemos un abanico. Y ahí está, así es como trabajamos estos puntos debajo de la manga. En esta vuelta hemos agregado 4 abanicos más, porque, bueno, más bien 5. 2 aquí, 1 aquí en la parte de atrás y 2 debajo de la segunda manga. Así es que 5 abanicos más. Continúen, terminemos esta segunda vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer estos 4 abanicos para este segundo delantero. Ahora para terminar me voy a ir aquí al primer abanico y en la tercera cadena aquí, que es el primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tenemos un total de 22 abanicos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto y un punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas. Ahora voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Este es el primer abanico de esta tercera vuelta. Ahora en cada uno de los espacios de 2 cadenas de cada abanico hacemos abanicos. Bien fácil este punto. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta, nada más haciendo abanicos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 3, donde hemos hecho abanicos. Tengo un total de 22. Para terminar, siempre nos vamos a ir aquí en la tercera cadena del primer abanico y nos unimos con un punto deslizado. Ahora de aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir, así es que para iniciar cada vuelta hacemos un punto deslizado en el siguiente punto alto de este primer abanico y un punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas. Ahora hacemos 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y aquí está el primer abanico de esta vuelta número 4 y en el espacio de cada abanico hacemos un abanico. Y eso es todo, así vamos a continuar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Continúen así y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el cuerpo, hice un total de 16 vueltas. Desde aquí donde iniciamos la vuelta de abanicos hasta aquí tengo 16 vueltas. Ahora me está midiendo, miren, desde arriba del hombro, vamos a medir. Desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo 32 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas y medias. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las piernitas. Miren, este es el lado de atrás. Aquí está donde terminé
la última vuelta, la vuelta número 16. Así es que ustedes van a saltarse este primer abanico, que es el primero que hicimos para la vuelta número 16, y en el siguiente van a poner el marcador. Desde aquí hasta aquí hay 10 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el centro nos vamos a saltar este, en el siguiente van a poner un marcador, así es que desde aquí hasta aquí para la segunda piernita hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos. Así es que 10, 10 y uno para la parte de atrás y uno para la parte del frente. Bueno, aquí para empezar primero vamos a hacer este lado porque no quiero cortar el hilo. Miren, aquí me uní al inicio con un punto deslizado, así es que ahora vamos a girar. Así es que aquí miren, vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2, encima de estos 2 puntos altos. Ahora en el espacio de las 2 cadenas de este primer abanico, un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora voy a trabajar un abanico en cada uno de estos abanicos, que son 10, de igual manera como hicimos el cuerpo. Así es que continúen para esta vuelta número 1 de la primer piernita hasta llegar aquí. Nos vemos al final. Terminé de hacer estos 10 abanicos para la primer piernita. Miren, aquí están 2, 4, 6, 8, 10. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta. Y aquí vamos a trabajar un punto deslizado encima del primer punto alto. Punto deslizado en el segundo. Y en el espacio de las 2 cadenas, punto deslizado. Hacemos 3 cadenas, punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y aquí está el primer abanico de esta segunda vuelta. Y en cada uno de los abanicos vamos a hacer abanicos. Ahí está. Así es que continúen así para esta segunda vuelta haciendo abanicos. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la segunda vuelta de la primer piernita, tengo 10 abanicos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar. Ahora para esta vuelta número 3 voy a hacer un punto deslizado en el primer punto alto, punto deslizado en el siguiente, punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas. Ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio aquí vamos a hacer 3 medios puntos altos, al modo de tener 4 incluyendo las 2 cadenas. 4. Y luego en cada uno de los abanicos en el espacio de 2 cadenas vamos a hacer 4 medios puntos altos. Así miren. Así es que continúen así para esta tercera vuelta, nada más haciendo 4 medios puntos altos en cada abanico hasta terminar. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta donde hemos hecho estos medios puntos altos. Tengo un total de 40 medios puntos altos. Hicimos 4 medios puntos altos en cada abanico. Son 10 abanicos, así es que se hace 40 medios puntos altos. Aquí al final corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora le vamos a dar vuelta. Para la vuelta número 4 voy a cambiar a este color blanco encima del último medio punto alto. Voy a jalar aquí una lazada. Aquí voy a hacer 2 cadenas. Ahora, aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Y ahora me salto los siguientes 4 y continúo con la misma secuencia. Medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente. Asegúrense de hacer estos medios puntos altos un poco sueltos para que esta parte aquí no quede muy apretado. Ahora tenemos los siguientes 4, medio punto alto en realce por detrás y así hasta terminar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final.
Estoy al final de la cuarta vuelta donde he hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Miren, aquí está el último punto que son las 2 cadenas que hicimos al inicio. En este espacio, miren, medio entre las cadenas y el medio punto alto, vamos a hacer un medio punto alto. Y así termino esta vuelta número 4 con un total de 40 medios puntos altos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar los puntos así como se presentan. El siguiente punto está en realce por frente. Hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está en realce por detrás, medio punto alto en realce por detrás. Y así hasta terminar esta vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5 donde hicimos medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final encima del último punto que eran las cadenas hice el último medio punto alto. Corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya este lado está terminado. Y así es como se mira. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con esta piernita. Lo vamos a hacer aquí a este lado. Miren, aquí se los voy a iniciar porque vamos a asegurarnos de que comencemos así como hicimos este lado. Si recuerdan, para iniciar la primera vuelta de este lado lo hicimos al lado revés. Así que si iniciamos aquí va a quedar al lado derecho. Así que tenemos que iniciar aquí. Así que nos vamos a ir aquí y vamos a trabajar esta vuelta del lado revés hacia afuera. Así es que miren, aquí con el color rosa vamos a jalar una lazada y metemos el gancho en este espacio de cadenas de este primer abanico de los 10 que dejamos aquí para la segunda piernita. Así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Aquí está el primer abanico. En el siguiente abanico lo mismo, un abanico y así por toda esta primera vuelta para la segunda piernita. Y luego ustedes van a hacer lo mismo. Van a terminar aquí con el abanico número 10. Luego van a hacer 3 puntos deslizados. Uno en el primero, después en el segundo y en el espacio de 2 cadenas van a hacer el tercer punto deslizado. Luego van a hacer 3 cadenas y van a continuar y hacer los abanicos para esa segunda vuelta. Van a tener 10 abanicos, luego se van a regresar y van a hacer la vuelta número 3, donde hicimos 4 puntos altos en cada abanico. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar. Bien, se pueden retroceder y hacer exactamente lo mismo que les mostré aquí a este lado. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda piernita. Luego vengo y les muestro cómo vamos a trabajar aquí el entrepiernas. Terminé de hacer la segunda piernita, miren ahí está, aquí nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya las 2 piernitas están terminadas. No se preocupen, todos estos hilos los vamos a esconder ya cuando hagamos esta parte aquí del centro. Así es que ahora miren, este es el lado del centro, nos vamos a ir aquí a este lado, miren, del lado de atrás, de esta manera. Vamos a empezar aquí a este lado, esta fue la primera piernita que hicimos. Así es que vamos a meter el gancho aquí, miren, en este último punto que tenemos aquí de la última vuelta aquí de la piernita. Como les digo, este es el lado de atrás, así que vamos a empezar aquí a este lado con el color rosa. Vamos a jalar una lazada y vamos a trabajar puntos bajos aquí primero para esta primera vuelta. Así es que vamos a hacer una cadena y en este punto aquí vamos a hacer un punto bajo, más bien voy a hacer 2 puntos bajos aquí al final de esta última vuelta que hicimos de medios puntos altos. En la siguiente vuelta del color blanco aquí vamos a hacer 1. En la siguiente vuelta, que es la vuelta donde hicimos los medios puntos altos, en este espacio de cadena ahí voy a hacer 1. Luego tenemos las 2 vueltas de abanico. Aquí al final, miren, donde están este punto alto, voy a hacer 2. Porque el punto alto es más largo, así es que hacemos 2. Luego 2 en la siguiente vuelta. Y ahora estamos aquí en la parte del centro. Tenemos estos 2 puntos altos. Vamos a hacer un punto bajo en el primero,
punto bajo en el segundo y luego tenemos el abanico que habíamos dejado en el centro. Aquí vamos a trabajar un punto bajo por cada punto alto. Así es que tengo 1 en el siguiente, 2 en el espacio de 2 cadenas voy a hacer un punto bajo y en los siguientes 2 puntos altos aquí del centro un punto bajo. Ya luego voy a contar los puntos para decirle cuántos puntos tenemos. Ahora aquí tenemos estos 2 puntos altos, hacemos un punto bajo en cada uno. Luego tenemos estas 2 vueltas de abanicos, aquí vamos a hacer 2 porque a este lado hicimos 2. 1, 2. Luego tenemos la siguiente vuelta, 2 puntos bajos. Y luego tenemos la vuelta de medios puntos altos. Hacemos 1. Luego las 2 vueltas, estas 2 vueltas en este color blanco. Hacemos 1 en este y 2 aquí al final. Y ahí está. Miren, vamos a ver. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí vamos a trabajar puntos bajos también. Voy a hacer, miren, voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 puntos bajos. En el siguiente punto voy a hacer 2. 1, 2. Ahora para la parte del centro aquí voy a trabajar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en el siguiente voy a hacer 2. Y aquí me hacen falta 8 puntos. Voy a hacer un punto bajo en cada uno. 1, 8. Aquí está la segunda vuelta. Miren, hicimos 8, 2, 7, 2, 8. Así es que al final de esta vuelta tengo un total de 27 puntos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena, voy a girar. Miren, aquí vamos a trabajar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora en el siguiente punto voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora en los puntos del centro aquí voy a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente voy a hacer 2. 1, 2. Ahora aquí me hacen falta 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. Voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está la tercera vuelta. En esta vuelta tenemos un total de 29 puntos. Hicimos 9, 2, 7, 2, 9. Así es que se hace un total de 29 puntos. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena. Vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 10. En el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora en los siguientes 7 puntos voy a hacer 1. 1,
7. En el siguiente voy a hacer 2. Y aquí me hacen falta 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Voy a hacer un punto bajo en cada punto. Ahí está. Para esta vuelta número 4 hicimos 10, 2, 7, 2, 10. Al final de esta vuelta tengo 31 puntos. Así es como se está mirando esta parte. Así es que ahora para la vuelta número 5 ya no vamos a aumentar. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí nada más vamos a trabajar un punto bajo por cada punto aquí de la vuelta anterior, al modo de terminar esta vuelta número 5 con un total de 31 puntos bajos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 5, nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la vuelta número 5. Aquí al final nada más hice mi último punto bajo, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y esta parte está terminada. Miren, este es el lado de atrás, así es que se va a ver así. Ahora vamos a repetir lo mismo aquí para el lado del frente. Una cosa, aquí a este lado es donde van a ir los ojales y ustedes van a poner botones aquí a este lado. Los botones van a ir aquí y aquí a este lado vamos a hacer ojales. Yo les voy a mostrar cómo hacer los ojales, pero yo no voy a usar ojales. Yo voy a usar de estos botones que son a presión. Miren, de estos. Así es que solo voy a hacer esta parte exactamente igual aquí, pero también les voy a mostrar cómo hacer los ojales si ustedes prefieren hacer ojales. Yo voy a usar estos botones de presión, como les digo, es un kit que viene así, ya trae todo lo que necesito para poder ponerlos aquí. Cuando terminemos este lado. Así es que para empezar este lado vamos a hacer primero la vuelta de puntos bajos, al igual como hicimos aquí. Miren, en la primera vuelta hicimos un total de 25 puntos bajos, así es que nos vamos a ir aquí a este lado. Miren, este es el lado derecho. Nos vamos a ir aquí al lado derecho de esta piernita. Aquí vamos a meter el gancho, miren ahí, vamos a iniciar a este lado, vamos a jalar aquí una lazada, vamos a hacer una cadena y en este primer punto de la última vuelta aquí que hicimos para la piernita, vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, un punto bajo en la vuelta de medios puntos altos y ahora tenemos las 2 vueltas de abanico. Aquí al final, en el espacio de punto alto, voy a hacer 2 puntos bajos y 2 puntos bajos en esta segunda vuelta. Ahí está, tengo 2 para estas 2 vueltas de abanico. Ahora tenemos esta vuelta de abanico que fue la última vuelta que hicimos aquí del cuerpecito. Encima de estos 2 puntos altos hacemos 1. Ahora tenemos el abanico que dejamos aquí en el centro, son 5 puntos. Hacemos un punto bajo en el primer punto alto, punto bajo en el segundo, punto bajo en el espacio de cadenas y punto bajo en los últimos 2 puntos altos. Ahora tenemos este lado, tenemos los puntos altos al igual que teníamos aquí. Miren, vamos a hacer un punto bajo en estos puntos. Ahí está. Y luego tenemos las 2 vueltas de abanicos. Vamos a hacer 2, 2. Luego en la siguiente, 2 también. Y aquí en la vuelta de medios puntos, 1. En esta vuelta en blanco, 1. Y aquí al final, 2. Aquí tenemos que tener 25 puntos bajos. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Perfecto. Para la segunda vuelta hacemos una cadena y giramos. En esta vuelta, si más recuerdan, hicimos 8 puntos bajos. Así es que en el primer punto hacemos el primero, en el siguiente 2, 8.
En el siguiente punto, el aumento. Hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora, para la parte del centro aquí de la entrepiernas, vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 7. En el siguiente punto, 2 puntos bajos. Y ahora aquí nos tienen que sobrar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es que vamos a hacer un punto bajo en estos últimos 8. 1, 8. Y aquí está la segunda vuelta. En esta vuelta al final tenemos 27 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, en esta vuelta es donde pueden agregar los ojales. Bien lo pueden hacer también en la vuelta número 4. Como hicimos 5 vueltas aquí, creo que en la tercera vuelta, que es la vuelta que está en el centro, está mejor para poner los ojales. Así que se los voy a mostrar aquí cómo pueden hacer los ojales. Nada más pueden agregar, yo creo que pueden agregar 3. Uno al inicio, uno en el centro y uno aquí al final. Así que les voy a enseñar cómo hacer estos 3 ojales aquí en esta tercera vuelta. Miren, aquí vamos a hacer un punto bajo encima del primer punto. Luego voy a hacer una cadena. Este aquí es el ojal. Me voy a saltar el siguiente punto y en el siguiente, que es el tercer punto, un punto bajo. Así es que este hueco que queda aquí va a ser el ojal. Asegúrense de pasar el botón que ustedes van a usar por este huequito, y si pasa fácilmente entonces está bien. Si no, pueden hacer 2 cadenas también, pero nada más lo traten como un punto. Ahora voy a hacer aquí un total de, déjenme ver, 7 puntos bajos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, ahí está. Hicimos un punto bajo, cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Aquí tengo 7 puntos. Ahora aquí vamos a aumentar. Voy a hacer 2 puntos bajos en el siguiente punto. Y luego aquí tenemos los puntos del centro. Aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí en el centro voy a hacer el segundo ojal. Hacemos una cadena, me salto el siguiente punto y en el siguiente hago un punto bajo, en el siguiente punto bajo y en el siguiente punto bajo. Ahí está. Miren, este es el segundo ojal que está justamente en el centro. Ahora en este punto que sigue voy a hacer un aumento, voy a hacer 2 puntos bajos. Y ahora aquí me quedan estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 7. Una cadena, me salto este punto y en el siguiente punto bajo. Y ahí está. Esta es la vuelta donde hemos hecho los ojales. Tenemos 3. 1, 2, 3. Al final de esta vuelta número 3 tengo un total de 29 puntos contando las cadenas. Ahora para la vuelta número 4 hacemos una cadena y giramos. En esta vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos. Empezando encima del primer punto hacemos 1. En el siguiente, que es el espacio de cadena, hago el siguiente punto. Miren, punto bajo. Si ustedes hacen 2 cadenas aquí, nada más hagan un punto bajo. Ahí está, 3. 10. Ahí está, 10 puntos bajos. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora, aquí para la parte del centro voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 7. En el siguiente punto, 2 puntos bajos. Y aquí me tienen que sobrar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos un punto bajo en cada uno de estos puntos. 10. Aquí está la vuelta número 4 con un total de 31 puntos al final de esta vuelta. Para la vuelta número 5 hacemos una cadena, giramos y en esta vuelta número 5 nada más hacemos un punto bajo
en cada uno de estos puntos, al modo de también terminar con 31 puntos. En esta vuelta no hacemos aumento. Y bueno, así les va a quedar esta parte con 3 ojales ya. Así es que continúen, terminen esta vuelta número 5 y ahí ya van a tener los ojales para poder poner los botones. Yo, como les digo, voy a usar estos botones a presión y voy a hacer lo mismo. Voy a poner uno aquí y uno aquí. Creo que sí lo voy a hacer, 3 nada más. En YouTube pueden encontrar muchos videos cómo usar estos botones a presión. O también ya el kit que ustedes compren trae las instrucciones. En la caja de información les voy a dejar un link de este mismo kit que yo compré. No sé si todavía está disponible porque hace días lo compré, pero voy a ver si encuentro otro que sea similar, si no encuentro el mismo. Así es que así lo voy a hacer yo. Luego vengo y les muestro ya el trajecito terminado. Bueno, no terminado porque vamos a hacer la espalda. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren aquí, agregué ya los botones a presión. Y como pueden ver, miren. Y miren, así es como se cierra esta parte. Con botones a presión. Como les dije, en la caja de información les voy a dejar el link. Pero también les mostré cómo hacer ojales si quieren usar botones en lugar de estos botones a presión. Y bueno, ahí está. Esta parte está terminada y así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer es la espalda. Vamos a arreglar esta parte aquí. Y vamos a agregar un ojal aquí a este lado para que podamos poner un botón y cerrar. Así es que vamos a usar esta lana con el color rosa. Yo voy a iniciar aquí, en el mero centro de la parte de aquí, de abajo. Aquí donde hicimos este abanico. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada. Y aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Ahora miren, yo voy a agarrar este último punto que está al final aquí de este abanico con este punto alto que está al final de esta vuelta de abanicos. Voy a meter el gancho ahí. Voy a hacer un punto bajo, más bien voy a hacer 2. No hay una manera exacta de hacer esta parte, lo importante es que quede bien el terminado aquí. Así es como yo lo voy a hacer. Déjenme ver, al final de la siguiente vuelta voy a hacer otro punto bajo. Ahí. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora en esta vuelta de puntos bajos voy a hacer 1. Déjenme ver, ya les voy a contar los puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Voy a hacer 2 cadenas para el ojal y en la última vuelta de cadenas voy a hacer un punto bajo. Y ahí está, este es el ojal, miren, nada más voy a agregar 1, si quieren agregar más lo pueden hacer. Con 1 creo que es más que suficiente y continúen viendo, ahí les voy a dar el tamaño de botones que yo voy a usar. Ahora vamos a continuar por el cuello, aquí vamos a hacer 3 cadenas, miren. Me voy a saltar el siguiente punto de cadena y en el siguiente que sigue voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto de cadena y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto de cadena y en el siguiente punto deslizado. Así vamos a continuar por todo alrededor haciendo este terminado por el cuello. Así es que continúen, nos vemos aquí a este otro lado. Estoy a este otro lado del cuello. Tengo un total de 26 espacios de 3 cadenas. Hasta aquí, este es el último. Ahora aquí al final, en este último punto de cadena, en la mera esquina voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer esta parte del canesú igual como lo hicimos al otro lado. En esta vuelta de puntos bajos, un punto bajo. Aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vamos a agarrar también este abanico.
10, 11 y 12. Ahí está. Aquí al final me voy a unir al inicio con un punto deslizado donde está el primer punto bajo. Y aquí está, esta parte está terminada. Vamos a ver cómo se mira. Sí, creo que está bien. Tiene un terminado más mejor que como estaba. Y ya agregamos aquí el ojal para que podamos poner un botón a este lado y se pueda cerrar de esta manera. Bueno, ahí está, ya está terminado. Ahora lo que voy a hacer es voy a agregar ese botón y luego vengo y les muestro ya este mameluco terminado y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Ok, agregué el botón aquí en la parte de atrás. Este botón que estoy usando es de 13 milímetros. Si ustedes nada más hacen una cadena aquí, pueden usar botones más pequeños, de 10, 11 o hasta 12 milímetros. Este que estoy usando, como les digo, es de 13 milímetros. Y miren, ahí está, fácilmente pasa. Y bueno, aquí está. Esta es la parte de atrás de este romper. Miren, así es como se mira la parte de abajo. Y este es el frente. Miren qué lindo está. Aquí si ustedes quieren pueden ponerle un moñito. Yo nada más puse estas florecitas. Ya las compro así. Estas las compré en Joann's. Y bueno, aquí está el mameluco o romper. Miren qué lindo está. Está precioso. Y creo que fue fácil de hacer. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, de largo desde acá arriba del hombro hasta el final. Aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que son más o menos 14.25 pulgadas. Ahora la sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora aquí miren la piernita, el ancho de la piernita desde aquí hasta aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Desde aquí del centro de la entrepiernas hasta aquí, el largo de la piernita está midiendo aproximadamente 5.5 centímetros, que son más o menos 2.25 pulgadas. Y el pecho aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este romper o mameluco es para niñas de más o menos 3 a 6 meses. Ahora fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden hacer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme y díganme si les gustaría que haga una capotita o tal vez los zapatitos, no sé. Coméntenme ahí y díganme qué les gustaría que haga con este punto, ya que es un punto muy fácil. Ya tengo muchos videos usando este punto también en mi canal. Es un punto muy fácil de hacer y rápido se puede hacer cualquier cosa como este lindo mameluco. Pues bueno, espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.